Vamos a explicar un poco lo que va a ser el darwinismo. La teoría darwinista es una teoría que surge en relación con un pensador, en este caso Charles Darwin. Darwin estudió filosofía natural, al igual que la mayor parte de sus contemporáneos, y estudió teología. Era lo que se estudiaba normalmente. En aquella época, aparte de eso, solo existía derecho y poco más, ¿vale? Prácticamente era teología, filosofía y poco más, ¿vale? Y derecho, y no había muchas más cosas que se pudiesen estudiar, ¿no? Así en aspectos académicos. Bien, pues Darwin, como ya digo, estudió pues filosofía natural. Y la corona lo contrata para que haga un viaje. Hizo 2 viajes, desde luego, pero fue contratado por la corona. Lo contrata para que haga un viaje en el Beagles. Yo digo, hizo 2, no hizo uno solo, hizo 2 viajes. Digamos que la representación del Beagle la tenéis aquí, ¿vale? No sé si la estáis viendo. Y el viaje, que fue bastante productivo para Darwin, porque descubrió muchísimas especies, os voy a poner un poco cómo fue, ¿vale? Salieron de la zona de Plymouth, ¿vale? Más o menos por aquí. Sí, vale. Es que digo, a ver si tengo el boli negro, sí. De la zona de Plymouth, ¿vale? Hasta aquí. Llegaron a Bahía, de Bahía a Río de Janeiro. De Río de Janeiro cruzaron por el sur, subieron hasta el norte para llegar a las Galápagos, que están aquí, y luego volvieron a descender para enlazar por esta zona, llegar a Sydney, Cabo de Buena Esperanza, vuelta a Bahía y por último terminar de nuevo en Plymouth. Bueno, pues en todo este recorrido nos interesa muchísimo las Galápagos, estudió muchísimo la fauna y la flora de todas las zonas que fueron visitando, porque era un poco la idea de clasificar esos animales, esas plantas, y además pues hacer bocetos y dibujos para después presentarlos, ¿no? Como un trabajo de estudio, de investigación. Bueno, pues en las Galápagos, una de las cosas que estudió, uno de los animales que estudió Darwin fue a los pinzones. Y es muy interesante estudiar las Islas Galápagos porque ahí hay especies que son la misma especie, pero se van adaptando al medio en el que se encuentran, y vamos a ver cómo existen ciertas diferencias, no excesivas, pero sí algunas, en los picos, por ejemplo, en los tamaños, de acuerdo, en los colores, entre los pinzones. Y eso es muy interesante y lo va a estudiar Darwin cuando realiza su viaje. También estudia los armadillos, en fin, hay estudia plantas, pero lo que más nos interesa es los pinzones, que como vamos a ver va a ser fundamental para su teoría. Muy bien, hay que decir que Darwin y la teoría darwinista se apoya en una serie de ideas que ya existían. Una de las ideas más interesantes y que va a tener más influencia en la teoría darwinista es la selección artificial. La selección artificial existió de siempre, no es algo nuevo ni demasiado actual, ha existido siempre. El ser humano ha seleccionado, ha permitido que se reproduzcan aquellos animales y aquellas plantas que les resultan más beneficiosos. Es decir, en el caso de la vaca, pues permite que se reproduzca aquella vaca que produce más leche y no permite que se reproduzca, sin embargo, la vaca que produce menos. ¿Por qué? Porque normalmente una vaca que produce poca leche, para no gastar demasiada energía en ella y económicamente ser más viable, son las que se mandan al matadero y por lo tanto no se les permite la reproducción. Mientras que aquellas que poseen más leche o aquellos terneros más fuertes y que además tienen más carne y una carne mejor, serán los que se estén manteniendo más tiempo, se le permitan reproducirse, aunque después pues pasen al matadero. Pero se le permite la reproducción a estos animales, igual con las ovejas, igual con los naranjos y con cualquier tipo de animal o vegetal que el ser humano pues necesite, ¿no? Por ejemplo, con los perros o los caballos pasa exactamente igual, ¿no? Se permite, por ejemplo, entre los perros que se reproduzcan ciertas características. Si un perro es muy obediente, pues a ese perro se le permite reproducirse. A los perros menos obedientes no se les permite la reproducción. Con lo que, en último término, estamos creando una serie de características o permitiendo que haya una serie de características y, por lo tanto, una serie de
elementos que son los que van a pervivir en la especie, los que se van a mantener, y vamos a eliminar otros que no nos interesan. Eso es la selección artificial y va a ser la base de la selección natural en Darwin. ¿De acuerdo? Bien, os dije que en el Beagle una de las cosas que hizo Darwin fue retratar a los pinzones. Bueno, pues aquí tenéis un poco esos retratos de los pinzones. Estaban en islas muy cercanas. Las islas, como ya os dije, lo que tiene de interesante una isla aquí, otra isla aquí. ¡Uy, por Dios! Lo que tiene de interesante unas islas... Pues lo he dicho, lo que tiene de interesante una isla para Darwin es que están cerca, por lo tanto las condiciones medioambientales no cambian mucho, cambian un poco pero no demasiado, y además no permite fácilmente que salten la especie o haya un cruce entre las especies que están en esta isla y la que está en esta. De tal manera que una misma especie desarrollándose en ámbitos distintos, parecidos pero diferentes, va a hacer que aparezcan diferencias entre los pinzones, sobre todo en el pico, si os fijáis bien, son muy distintos. Unos se encargan, por ejemplo, de comer más insectos, pues porque en esa isla había más insectos. Pues otros se encargan, a lo mejor, de otro tipo de alimentación. En fin, cada uno va a adaptarse al medio en el que se está encontrando y por eso la especie evoluciona un poco de forma diferente, a pesar de que se encuentran relativamente cerca. Pero al no unirse, al no saltar de un ecosistema al siguiente, no de una isla a otra, pues digamos que los animales pues siguen manteniendo sus diferencias. Y eso es muy interesante. Esto se llama, en la teoría darwinista, variedad de especie. En la especie suele existir variedad. Es decir, no existe ni una sola especie que dentro de sí no tenga una cierta variedad dependiendo de la adaptación al terreno. Por ejemplo, entre los seres humanos, la variedad en la especie se debe, por ejemplo, al color de la piel, que va a depender pues, de que estemos en unas zonas más cálidas y por lo tanto nuestra piel necesite producir más melanina, o estamos en una zona más fría y por lo tanto nuestra piel necesite pues, producir menos cantidad de melanina y sea más blanca. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso va a demostrar una cierta adaptación, en este caso, al medio en el que nos estamos desarrollando. Bien, esto respecto a la variedad de especie. Hay otro aspecto interesante en la teoría darwinista que sería la variación individual. Darwin cree que no existen dos individuos iguales, todos los seres son distintos, no hay ni uno igual a otro y que esta va a ser la base de todo tipo de evolución. El problema con el que se va a encontrar Darwin, y ahora lo veremos más adelante, es que le falta un aparato matemático de desarrollo de la genética, del desarrollo de esos genes dominantes y recesivos. Él piensa que existen, pero no sabe cómo se relacionan entre sí y cómo se combinan. Es decir, a pesar de que cree que existe un gen dominante y un gen recesivo, no es capaz de plantear una combinación de genes. ¿Cómo lo va a hacer después o lo va a demostrar más adelante Mendel? Más o menos es contemporáneo de Darwin, pero no publicó sus trabajos y el que no publica es como si no existiese en el mundo científico. ¿De acuerdo? Entonces, pues como digo, la variación individual también es muy importante en esta evolución de las especies. Otro aspecto interesante que también va a influir muchísimo en la teoría darwinista va a ser el hecho de la aparición de más fósiles. Se van a encontrar muchísimos fósiles. Aquello que no lo sepáis, voy a pintar, pero que sepáis que pinto muy mal, ¿eh? Bueno, ya lo sabéis. Pero, normalmente un fósil sería un animal que muere, ¿vale? Muere, ojo, que muere en la tierra. Vamos a poner, imaginemos que es un animal, que hay un animal aquí, yo qué sé, venga, un poco estrambótico, pero bueno, que hay un animal aquí, ¿no? Un animal muere y queda básicamente sus huesos. Y a lo largo del tiempo, pues va a ir, digamos, acumulándose encima, pues, una serie de sedimentos, una serie de elementos, ¿de acuerdo? Que van a ser diferentes, ¿vale? De tal manera que al final, van apareciendo, como veis, distintas capas, ¿de acuerdo? Dependiendo de la capa en la que yo me encuentre, las capas son diferentes minerales, diferentes, ¿vale? Tienen composiciones químicas distintas, unas capas de otras, por eso somos capaces de distinguirlas. ¿Qué ocurre?
que evidentemente dependiendo del tipo de mineral que domine en esa capa, pues vamos a, por ejemplo, imaginaros que es más mineral de hierro, pues digamos que yo puedo clasificar este animal, bueno, estos huesos que ya están petrificados, convertidos en piedra por el paso del tiempo, y por eso se han mantenido hasta hoy en día, pues este fósil, estos huesos petrificados convertidos en piedra, yo los voy a intentar datar. En la época de Darwin todavía no se databan los fósiles, no tenían ningún tipo de datación de fósil, simplemente se estaban empezando a encontrar. Pero es muy interesante el hecho de saber o de pensar que estos fósiles les están diciendo a los científicos de la época que había seres o que existieron seres que ya no hay, que ya no existen. Hoy en día ya esos seres no están aquí. ¿De acuerdo? Y ya digo, después se intentarán datar utilizando los diferentes estratos en la Tierra que tendrán diferentes composiciones químicas, como voy diciendo. Después se utilizará lo que es el carbono 14 y luego el isótopo 9, que es mucho más exactos que todos los demás. Pero bueno, eso será más adelante. Ahora mismo simplemente saber que se van encontrando esos seres que ya no existen y que demuestran pues, que existió cierta evolución. ¿De acuerdo? Vale, luego tendríamos una teoría muy interesante, que es la teoría de Thomas Malthus. Malthus es un sociólogo, o es considerado sociólogo. En aquella época la sociología como tal no existe, pero bueno, es considerado hoy en día un sociólogo, porque va a defender unas ideas muy típicas del siglo XIX también, y la idea era la siguiente. Según Malthus, en lo que observa, es que la población crece muy rápido. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos la población, vamos a suponer que tenemos una población, o qué mal pinto, ¿vale? Y esta población posee una serie de alimentos, ¿vale? Los alimentos, aquí, vamos a poner aquí la diferencia, y aquí está la población, ¿vale? ¿Qué sería esta? Bien, si la población se multiplica, es decir, sigue un ritmo de crecimiento geométrico, por lo tanto, la siguiente generación serían todos esto, lo que serían los alimentos se suman, es decir, crecen en una progresión aritmética. Por lo tanto, el crecimiento del alimento es más lento. Fijaros bien, en la siguiente generación, ay, por Dios, en la siguiente generación no habría, supuestamente, bastantes alimentos para toda la población. ¿Qué es lo que propone Malthus? Malthus propone un control de la natalidad. Un control de la natalidad que evidentemente tiene que depender del gobierno. Esto lo va a usar o lo va a utilizar Darwin diciendo que la naturaleza posee un control también de natalidad. Un control de natalidad que se basa en el equilibrio ecológico. ¿Vale? Es decir, un ejemplo, si tenemos leones y cebras y llega la época de la sequía en la sabana y empiezan, como es natural, a morir cebras por falta de alimentación, los leones a largo plazo también tendrán que verse reducidos en número, puesto que no tendrán alimentos. Con lo que en último término el sistema al completo se equilibra. ¿De acuerdo? Eso es un poco el concepto de la teoría darwinista que nos vamos a encontrar. Y está ligado a esta teoría sociológica de Malthus que influyó poderosamente en la teoría darwinista. Bien, vamos a resumir un poco lo que es la teoría de Darwin, ¿de acuerdo? La teoría darwinista se basa en lo que se conoce como selección natural. ¿De acuerdo? Esa selección natural tiene dos principios. Uno es la lucha por la supervivencia
y otro es la reproducción. Es decir, no solo se debe sobrevivir, sino que hay que reproducirse. Si no nos reproducimos, no seremos seleccionados. Una planta en el desierto es un ejemplo bastante claro, ¿no? Si tenemos nuestra plantita en nuestro desierto, qué mal pinto, Dios mío, de mi corazón. Esto parece una araña más que una planta, pero bueno, vamos a suponer que es una plantita muy mona en nuestro desierto. Supongamos que tenemos una planta estupenda y maravillosa en el desierto, ¿vale? Pues esta planta en el desierto, que sobrevive a las condiciones durísimas del desierto, si no consigue reproducirse y muere sin descendencia, no podrá evolucionar, por dura que sea y por estupenda que sea. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que sobrevivir y reproducirse, que son los dos aspectos fundamentales para que se propague ese gen magnífico y estupendo que ha permitido que sobrevivamos. Un ejemplo muy claro de lo que sería la variedad de la especie, así como el hecho de que somos diferentes genéticamente hablando, ¿vale? La variación individual, así como todo esto de la selección natural, la podemos ver en un caso real que se dio en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Y tenía que ver con lo siguiente. Resulta que en Estados Unidos había una zona, creo que era en Estados Unidos. Yo pinto mal, pero bueno, da igual. Supongamos que pinto estupendamente, como ya digo. Ay, por Dios. Bueno, había una zona, ¿no?, en la que pues existían árboles, ¿vale? Y había una serie de mariposas. Ay, qué mariposa más mona, mira tú. Blancas, ¿vale? Que eran las que solían pues, conseguir reproducirse. Porque la madera de los árboles era blanca, ¿de acuerdo? Entonces digamos que las mariposas que conseguían mejor camuflarse junto con la madera de los árboles, pues eran las mariposas blancas y estas eran las que sobrevivían y por lo tanto se reproducían, ¿vale? Es decir, estas dos, porque esta al final sería eliminada, pues se las solía comer, ¿vale? Imaginaros, las que son más oscuras se las come el pájaro, una de ellas, por ejemplo, y por lo tanto las que más se pueden reproducir son las blancas, ¿de acuerdo? Que serían las que seguirían adelante. ¿Qué ocurre? Que llega la industrialización y la corteza de los árboles se ennegrece. ¿Vale? Se pone oscurece. Sé que pinta mal, pero bueno, olvidaros de que pinta fatal. Y entonces tenemos a nuestras mariposas, ¿verdad? Blancas, magníficas y estupendas, que eran las que había más número. Ay, por Dios. Y nuestras mariposas negras, oscuras, que hasta ahora pues había menos números, ¿no? Imaginemos que lo que tenemos son dos mariposas negras frente pues al resto que son blancos, pero esto no. Me ha salido muy bien. ¿Vale? Bien. En este caso, cuando se oscurece la madera del árbol, los pájaros van a ver mucho mejor a las mariposas blancas que a las negras, lo que significa que los pájaros van a ir comiéndose mariposas blancas. Y las que se van a poder reproducir más fácilmente van a ser sobre todo las más oscuras. ¿Vale? Con lo que cada vez vamos a encontrarnos con más mariposas oscuras en lugar de mariposas blancas, ¿vale? Con lo que al final la población de mariposas se vuelve oscura. Es un poco la idea, ¿vale? De lo que se está defendiendo. Sé que está muy mal pintado, pero bueno, más o menos lo que yo quiero es que hayáis entendido un poco lo que es la teoría darwinista. Fijaros bien, cambian las condiciones. En un principio los árboles poseen corteza blanca, ¿vale? Cambian las condiciones y eso va a hacer, de blanca pasamos a negra, que las mariposas que antes sobrevivían, que eran las blancas, sean las primeras en morir a manos de los pájaros, son las primeras que se comen los pájaros, y por lo tanto el gen que se va a ir expandiendo, porque las mariposas que van a sobrevivir son las oscuras, es el gen oscuro. Con lo que, pasado un tiempo,
no sé, un año o dos, las mariposas ya son de color oscuro, las mariposas o sea, de alas oscuras, ¿no? Ha cambiado, ha mutado la especie a otro color, ¿vale? Y esto se ha debido a que hay variación dentro de la especie, no todos los individuos de la especie son iguales, y a la variación individual, ¿vale? Y a que evidentemente la mariposa que más sobrevive, en el primer caso las blancas, en el segundo caso las oscuras, son las que se van a reproducir y por lo tanto son las que más van a influir en el futuro de esa especie. Espero que os haya quedado bastante claro la teoría darwinista. Si hay alguna duda no tenéis más que preguntar en clase, como bien sabéis.